Doctor César Nakazaki, ¿por qué hoy día usted está en la otra orilla? Porque aquí la víctima tiene un solo nombre, se llama Lisette Marzano Noguera, una muchacha, doctor Nakazaki, que tenía 33 años, que se estaba preparando para un campeonato de apnea que se iba a dar en mayo en California. He investigado toda su vida, una diseñadora industrial que estaba haciendo un MBA, que tenía muchos sueños y que lamentablemente se cruzó en su camino Adrián Villar y la dejó, doctor Nakazaki, la dejó sin socorro. La ambulancia y la urgencia llegó más de 20 minutos después y ella no logró sobrevivir. Entonces, usted hoy es el abogado de Adrián Villar, pero Adrián Villar no es una víctima. Él es el que hizo todo esto y hoy día sale en ese video a decir que desde el primer día se puso a disposición de las autoridades. ¿En verdad, doctor Nakazaki, nos están vendiendo un cuento chino? Por favor, quiero escuchar sus argumentos. Cuando inicias la pregunta de por qué en la otra orilla, me has hecho acordar cuando me encontré por primera vez con Ronald Gamarra en la salida de la Procuraduría y me preguntaba lo mismo porque yo había defendido con él muchos casos de procesados por terrorismo. Y como ahora defendía procesados por corrupción, me hace la misma pregunta. Y le digo, es la misma bandera, siempre el debido proceso. Y en el sistema antiterrorista y en el sistema anticorrupción hay un factor común. Se quiere condenar violando el debido proceso. Yo efectivamente llevé a que la jurisprudencia le dé su lugar a los homicidios por violaciones de normas de seguridad, porque la violación de normas de seguridad mata en el Perú más gente que la pistola y el cuchillo. Y por eso estuve en Utopía, Mesa Redonda, el incendio de las galerías de Colini, porque la frase de don Fernando Gomberov, un padre de una de las víctimas de Orly en el tema de Utopía, dijo una frase que a mí me marcó para siempre. Si tú pierdes a un hijo, y arrancó así, perdón, si tú pierdes a tu padre eres huérfano, si pierdes a tu esposo eres viudo, pero si pierdes a un hijo no hay palabra, porque el dolor es indescriptible. Entonces intervengo porque mientras que en los otros casos había impunidad porque nadie asumía responsabilidad, en este caso Adrián Villar Chirinos se ha declarado culpable de homicidio, abandono de persona en peligro y fuga del accidente de tránsito. Él sabe que se le va a imponer una pena y lo que está haciendo es una defensa para preparar que se le ponga la pena que corresponde. Yo le garantizo a la familia Marzano que cuando se lea la sentencia, que es distinto a la prisión preventiva y podemos hablar, cuando se lea la sentencia condenatoria, que sin duda alguna se tiene que imponer, yo estoy defendiendo para que haya una sentencia condenatoria. Pero la sentencia condenatoria que dice la ley, cuando pide justicia, su abogado le debe decir, la justicia se alcanza aplicando la ley. Y eso es lo que yo voy a hacer. Y lo garantizo públicamente porque son bastantes casos que he demostrado que en este tipo de sucesos hay efectivamente una culpabilidad y una responsabilidad, pero respondo a otra pregunta Pero tuya. entonces usted no está buscando, digamos, que él salga bien librado, porque él no puede salir bien librado. Es culpable y se le tiene que aplicar la pena que corresponde. Y como Adrián lo ha aceptado, su familia lo ha aceptado, yo he asumido la defensa. Si Adrián, por ejemplo, hubiese dicho, defiéndame que soy inocente, defiéndame que quiero que la prueba sea prohibida. Por eso es cuando el juez preguntó ayer, la ley dice que en la audiencia de prisión solo debe estar el fiscal y el defensor. ¿Puede estar el abogado de la víctima? Siendo yo, ahí está la audiencia, siendo yo el abogado de Utopía y habiendo extendido al máximo los derechos de las víctimas, estoy de acuerdo que el señor esté presente y el juez lo reconoció. Entonces no es solo hablar, sino es demostrar. Él lo que ha hecho es preparar su defensa para que se le imponga la pena que corresponde. Y eso es lo que se va a determinar nada más. Bueno, pero entonces ahora permítame hacer preguntas, porque entiendo, doctor Nakazaki, que usted sabe como buen abogado penalista, uno, que él no va a salir bien librado.
pero también como abogado experto en procesos penales, quiero que nos explique a todos los peruanos qué es lo que estuvo haciendo él, porque, a ver, yo no soy abogada, pero soy muy curiosa. Y a la primera de Bastos, y ayer Francesca Montenegro lo ha contado en mi programa Sin Rodeos, que su papá le dice, tienes que ir a la comisaría, tienes que poner tu brazo y te tienen que hacer dosaje etílico oficial. O sea, tienes que ir, te van a poner en la carceleta, le dice, le cuenta todo lo que le va a pasar, se prepara y él se va. Sí. Se va porque luego Maricel Linares lo llama al abogado Montenegro y le dice, ya no te necesitamos, ahora tenemos otros abogados. Y ahora él pone un video donde dice, yo me entregué a las autoridades. Él no se entregó a las autoridades. ¿De qué estamos hablando? Lo explico. Hay un delito en la ley antiterrorista que es muy bravo, que se llama colaboración con organizaciones terroristas. Entonces venían los terroristas, tomaban los pueblos, arrodeaban al alcalde, al juez, a la policía, la corrían. La mujer daba de comer del restaurante a todos los terroristas y venían, como tú le has dado de comer, te vas a la cárcel. Porque como no era Micaela Bastidas, se iba a la cárcel. El derecho tiene una regla. El derecho no se ha hecho ni para santos ni para héroes, sino para seres comunes y corrientes. Lo ideal era que ese joven hubiese parado, auxiliado a la víctima y llevado... Obvio. Sí, era lo ideal. Era su deber moral. Sí. Era su deber ético. Pero el miedo, las emociones, hay personas que por celo componen una canción y hay personas que por celo matan. Hay personas que pese al miedo se quedan y ayudan a todos los demás. Y hay personas que por miedo huyen. Entonces, por eso es que él lo que hace es lo siguiente. Todo lo que has referido es, por ejemplo, ese diálogo con el señor Montenegro. El señor Montenegro me he enterado que es un colega abogado además paisano de Chiclayo, pero él no es penalista. Entonces él da un consejo, correcto, da un consejo. ¿Pero es un consejo correcto o no? Sí, vamos y te entras a la comisaría. Pero lo que voy es a lo siguiente. Es un consejo correcto, pero tiene que ir acompañado de, yo voy a la comisaría, me voy a entregar, tengo que preparar mi defensa para hacer y poder determinar las atenuantes. Por ejemplo, este joven tiene toda una historia neurológica de una serie de problemas que expliquen otra cosa que tú has señalado y que has revelado. ¿Por qué se durmió? Porque efectivamente, él se duerme y eso se va a establecer. O sea, Adrián Villar le ha dicho a usted, doctor Nakazaki, que él se queda dormido. Sí, él se queda Pero dormido. ¿cómo se va a quedar dormido si él 4 minutos antes estaba con su enamorada? Porque, o sea, en 4 minutos sí, tú no te quedas ¿qué dormido. sucede? Él venía de varios días de procesos de fiebres, de diarreas. Él ingresa a la clínica San Felipe. Y en la clínica San Felipe, no en la clínica Tres Palitos. Ingresa a la clínica San Felipe y lo atienden. Tiene un diagnóstico, tiene un tratamiento. Su hermana menor también había estado enferma. Entonces era un chico que venía de varios días de estar enfermo. Pero ingresa a la clínica San Felipe, ¿antes o ese día? Después del accidente. Ya, pero él dice, después del accidente, correcto. Pero él dice que estuvo en estado de shock. Ya, pero una persona que está en estado de shock, doctor Nakazaki, no está en un parque 3 horas después de un crimen. Pero esa es otra pregunta interesante. Me haces acordar a José Domingo Pérez que decía, Pedro Pablo Kuczynski no está enfermo porque recibe a gente. Hay que ver qué tipo de enfermedad. No dice que está en coma. Dice que tiene hipertensión. Lo que este chico ha tenido es un trastorno que surge del miedo, que lo que afecta son las emociones, no la conciencia. O sea, usted me está diciendo que Adrián Villar estaba con miedo y que por eso huye, que estaba en pánico. Pero ¿qué hace? Evidentemente, la huida es evidentemente por un tema de miedo. Eso es delito sin duda. Pero lo que hay es, por eso quiero ir explicando la secuencia. Pero una persona que está en pánico no regresa a la escena de los hechos, al lugar de los hechos. O sea, por favor. Discúlpeme, doctor Nakazaki, que me empiezan las preguntas como una catarata, porque Francesca Montenegro ha dicho que él le cuenta que va a su casa, se cambia la ropa y regresa en bicicleta. Una persona que está aterrorizada, que acaba de atropellar a alguien, porque él dice primero es un scooter, un árbol, no sé qué, quiero que usted hoy día nos cuente qué le dice Adrián, se paraliza, o sea, el miedo. Si estás en estado de shock, lo primero que haces es llamar a tu papá, a tu mamá, no te mueves, no vas pues en bicicleta o no regresas al lugar de los hechos. Por favor, explíqueme. ¿Cómo no?
Esto está demostrado por la ciencia. El miedo tiene muchas formas de reacción. Algunas personas las paraliza, como tú señalas. Otros piensan que no pasó lo que sucedió. No entienden bien lo que ha sucedido. No son conscientes en ese momento de lo que ha pasado y quieren ver si eso es realidad o es mentira. En esa mente, cómo reacciona en ese momento, quisiera que todo sea mentira. Por ejemplo, él había indicado que el evento se había producido frente al Teatro de la PUC. Y cuando viene la familia para ver dónde ha sucedido, en el Teatro de la PUC no había nada. Era en otro lugar. Él le dice primero a sus padres que él ha atropellado a alguien frente al Teatro de la Católica. Él no tenía claro lo que había sucedido. ¿Qué es lo que dice Adrián? ¿Qué es lo que le dice a usted? Se queda dormido unos segundos. Siente que hay un impacto. Todo lo que aparece descrito en el video sale atemorizado. Y consecuentemente él lo que dice es: no entiendo muy bien lo que ha sucedido y por eso es que regresa. Por eso es que regresa al evento. Ahora, lo que hay que hacer es, y regresa al lugar del evento, luego llega a su familia, dice, tenemos que asumir esto. Su madre, uno de los videos, en uno de los chats señala, tenemos que asumir la verdad. Entonces buscan en la madrugada a un abogado, nadie contesta, el abogado más cercano, el padre de su enamorada. Efectivamente, el doctor Montenegro tiene la amabilidad de bajar a la calle, ahí le da el consejo legal, pero él no tiene la especialidad. Entonces, había que verificar cuál era el consejo más adecuado. Y por eso es que en la mañana ya logran tener el consejo adecuado y realizan los comportamientos que se ha señalado. Él ingresa, luego se siente mal, ingresa a la clínica San Felipe, se aprovecha para hacer ahí un dosaje etílico y toxicológico. Hay un dosaje etílico y hay un examen toxicológico. ¿Quién le recomienda ir a ROE? Ahí voy a ir. A eso de las 6:30 de la mañana antes, Maricel me llama por teléfono. ¿A qué hora? Y es en la mañana, pues tiene que haber sido 6 de la mañana. Si en la madrugada no fue. Me llama a las 6 de la mañana. Maricel, porque la conocía cuando iba claro, a tu programa, Willax, sí, la conocía. Entonces, ella me refiere a sucedido este evento. Yo le digo, mira, como no se han presentado en un primer momento y me dices que está él delicado de salud, hay que aprovechar para hacer, como le está en ROE, háganle un buen examen para que en su momento no se vaya a establecer que ha huido por un tema de ebriedad o toxicológico. Háganle el mejor examen posible. Ese es el tema número 1. Y el tema número 2, le recomiendo, busquen un psiquiatra para que el psiquiatra pueda, o el psicólogo, dependiendo, le digo, cuál sea su situación en este momento, para que se pueda establecer cuál es su estado emocional. Y ahí quedé. ¿No le dice, vayan a la comisaría? Ya había pasado, eran 6 de la mañana. Pero, doctor, ya, a ver, un momentito, doctor Nakazaki, nadie sabía quién había atropellado a Lisset Marzano. Gino Marzano estaba como un lobo herido, como un lobo que ha perdido a su hermanita, gritando, cámaras, Gustavo Vázquez, un muchacho que fue testigo y César Vázquez, un joven que ha estado como testigo, me ha contado que él escuchó los gritos del hermano. Pero Milagros, pero ya lo hace ya. No, doctor Nakazaki, usted me dice, sí, ella ya era a las 6 de la mañana, y ¿cómo que a las 6 de la mañana? Vas a la comisaría y dices, oye, he atropellado. Bueno, es que vuelves a lo siguiente. Lo ideal es lo que tú señalas. ¿Sí? Yo te estoy explicando qué es lo que ha sucedido. Pero si quieres de ahí me preguntas si eso tiene consecuencias legales, pero tengo que describir primero el hecho. Obvio, tiene que contarme la verdad. Y eso es lo Usted nunca le dijo, vayan a la comisaría. Yo lo que le he enseñado es lo siguiente: enfrenten el problema legal. Okay. Eso es lo que he señalado. Prepárense para enfrentar un problema legal. No debe haber fugas. ¿Querían fugarse? No, es que ese es tu tema, pues. Ese es tu tema. Nadie se quería fugar. ¿Cómo que ese es mi tema? No entiendo. No, entiendo. Pregunto, ¿querían fugarse? Esa es tu pregunta. Sí. ¿Yo te podría responder eso? No, le pregunto, ¿le dijeron en algún momento? No te podría responder eso, okay, ya. Porque eso está en el ámbito del secreto profesional, porque se me está consultando como abogado.
igual como se le consultó al doctor Montenegro. Entonces, en ese ámbito yo te digo lo que yo dije. Correcto. Eso te puedo señalar. Pero, doctor Nakazaki, entiendo, no pero en el ámbito... terminar. Pues sí, dale. No, discúlpeme, doctor. No, de ninguna manera quiero escucharlo bien, pero en el ámbito... Yo entiendo además que usted tiene reserva profesional. Que sea el tiempo. Le voy a dar todo el tiempo, doctor. Le voy a dar todo el tiempo. Sigue haciendo tu reflexión. En el terreno de la reserva profesional, usted ya sé que no me va a contar ciertas cosas, pero no descarta que ellos querían fugarse. Yo te voy a contar lo que yo aconsejé. Ok. No te voy a comentar lo que se dijo. A mí me llama Maricel, me plantea que se trata de el hijo de su esposo. Le señalo el difícil problema que ella enfrenta en ese momento, porque también me señala que ella aparecía como dueña del vehículo. La comprendí perfectamente porque estaba la situación de ella versus el hijo de su pareja. Di la explicación que tenía que dar en ese momento, y si me dicen que hay un chico que se siente mal de salud, entonces si va a haber un tratamiento médico, aprovechen, les digo, porque ya había pasado post. Yo no les dije no se presente, yo no estoy con él en el momento del accidente. Correcto. Yo respondo qué puedo señalar a las 6 de la mañana. Asuman su responsabilidad legal. Una fuga no sirve para nada, siempre la solución debe ser legal, y si la realidad es esta, sáquense los mejores exámenes toxicológicos con el mayor rigor científico. Si es que dicen que no ha tomado nada, que no hay drogas, entonces demuéstrenlo, y además que un psiquiatra o un psicólogo recoja, porque evidentemente toda persona frente a un tema emocional reacciona de determinada manera, y terminé mi consejo en ese momento porque no asumí la defensa. Correcto, entonces lo que usted nos está diciendo hoy día es que la llamada, en efecto, de Maricel Linares es muchas horas después del evento, que a usted no le hacen la consulta cuando esto ocurre, y que en todo momento le dice tienen que enfrentar. Totalmente. Legalmente, y ya. Totalmente. Pero entonces ahora retrocedo. La fuga es una posibilidad cuando no hay solución legal. Porque también como abogado tengo que entender que es humano que si a una persona le dices no tengo ninguna salida legal, esa persona en libertad decide o se va a la cárcel, tipo Vladimir Cerrón, o lo enfrenta de otra manera. Esa es decisión de la persona, porque el pellejo es de la persona. Ingresar a la cárcel. Yo he llevado universitarios a la cárcel, Milagros. No si lo merecen o no, sino que una vez que estás en ese infierno, es terrible. Entonces hay que tener pues cierta entereza, hay que estar lo suficientemente fuerte, la familia preparada. Yo he visto señoras que se han infartado mientras que su hijo se lo llevan al penal. Todo eso cubre un penalista. Por eso es que acá hay varios dramas. Yo sé que lo único que interesa es ver un drama, pero drama es todo el que sufre. Con razón o sin razón, pero sufres. Entonces un penalista cubre todos esos aspectos. Por ejemplo, ¿te vas a entregar? ¿Con quién vives? Con mi mamá. Y mi mamá está enferma y nadie la puede atender. ¡Ah, vamos de todas maneras! Tengo que cubrir todo, pues, amiga. Dependiendo de cada realidad. Ok, doctor, entiendo además que la cárcel es el infierno. Entiendo, en el Perú... en cualquier lugar, doctor Nakazaki, pero además entiendo que este muchacho obviamente acaba de cortar todos sus proyectos, ya todo lo que usted, yo y todo lo que el Perú puede entender, pero... Los dos de la misma universidad, paradójicamente, ¿no? Una que ya había concluido, el otro estudiando, Lisset los había dos hecho un deportistas, sí. Una buceadora, pero, el otro de la selección pero usted comprenderá el dolor, y usted lo ha dicho, de saliendo del saque, le ha prometido a la familia... Que va a haber la pena que corresponde, okay, porque ella está muerta y ya no hay retorno, como bien lo ha dicho en su video este muchacho. Pero un segundo quiero retroceder sobre sus pasos. Sí. Usted me ha dicho, el miedo te provoca varias reacciones, te paralizas, ¿no? O huyes. Negación de la realidad. Ya, negación de la realidad. Pero a eso quería llegar. Él le dice, él es consciente de que él ha atropellado a una persona, a una mujer. ¿Qué es lo primero que, digamos,
ok, se queda dormido en su versión, se queda dormido, impacta. ¿Con qué impacta? Pero permíteme una cosa, yo entiendo que ese es el tema de interés, pero el tema de interés mío es que esta persona se ha presentado a una investigación contra quien resulte responsable, él es el que se identifica, él entrega el vehículo para que sea periciado, le insiste a la fiscal que señale un peritaje dentro del plazo de flagrancia, que también es importante. Tú puedes ser detenido dentro de un plazo de flagrancia sin duda alguna, pero tú no tienes la obligación de entregarte para que te detengan. Sin embargo, él se apersona dentro del plazo de flagrancia, presenta un escrito a la fiscalía, coordina con el fiscal y el fiscal le dice, voy a señalarle su fecha para que declare. Dentro del plazo de flagrancia, le dice al fiscal, acá estoy, este es mi abogado. Una hora antes, doctor, que vean. Bueno, pero dentro del plazo de flagrancia. Ya, pero a ver, ¿usted es consciente como abogado penalista que el dosaje de laboratorio Roe no sirve, no? Eso es bien interesante. Eso es bien interesante. El general Arriola lo ha dicho. Discúlpeme, yo no soy penalista, ni soy fiscal, ni soy abogada, pero él ha dicho que lo único que sirve es el dosaje etílico que el policía lleva a la persona, pone el brazo en una institución oficial. El general Arriola es un gran amigo. Los Arriola son de Chiclayo y los quiero y a él lo quiero mucho. Y es un buen investigador. Pero él debería decir en qué ley señala que la única pericia en materia toxicológica, porque un dosaje etílico lo es, la única que vale es la que se hace en la policía. Las pruebas científicas valen por quién las hace, tiene que ser una persona absolutamente acreditada, y segundo, por el método científico que se utiliza. La ciencia, ¿cómo vale, cómo se le da valor a un acto científico? Porque los actos médicos son actos científicos. ¿Cómo se le da valor a un acto médico? No si es una institución pública o privada. Me haces acordar a eso que mucha gente dice, la pericia oficial vale más que la pericia de parte. ¿Quién dice eso? ¿En qué ley se señala eso? Es la calidad del perito, la metodología que utiliza, con mayor rigor si es una pericia científica. Okay. Así que eso no es exacto, por no utilizar otra palabra. Ya, ¿no? Pero un momento. Y usted es un buen pedagogo, así que me voy a poner en la orilla de la ignorancia. Hay un homicidio. Ha muerto una persona. Confesado. Se reconoce que se es autor de homicidio culposo agravado, abandono de persona en peligro y fuga de accidente de tránsito con causas fatales. Los 3 delitos por los cuales ha abierto y proceso el fiscal han sido aceptados. Una semana después es confesado. Cuando se ingresa a la investigación. Ok, ya, pero mi no podrían ser confesados antes de la investigación. Es en la investigación. Durante la investigación. Pero mi pregunta, doctor Nakazaki, es una sola. Hay un homicidio, hay una persona que, como usted está argumentando, huye de la escena por miedo, llama a su padre, a su madre, a la madrastra, en fin, y deciden lo que ellos deciden. Pero usted me dice, van a un examen que es, por supuesto, el laboratorio Roe es muy bueno, pero ¿eso vale sin la presencia de un policía, sin la presencia de un fiscal? Esa es mi pregunta, porque es un homicidio. Yo sé, y no estoy, por favor que se me entienda bien la pregunta, yo no estoy diciendo que de repente en Roe pasó algo turbio, pero cualquier persona podría sospechar. ¿Y qué tal si el brazo fue de otra persona? ¿Me dejó entender? Porque no hay ningún policía. Están yendo de manera privada a hacerse un examen cuando acaba de morir una persona. Correcto. El tema es el siguiente. Él ingresa a ser atendido a la clínica San Felipe por razones reales. Hay un diagnóstico, hay un tratamiento. En ese ámbito se hacen una serie de exámenes. Ajá. Y se aprovecha para hacer estos exámenes. Ese examen es de laboratorio Roe dentro de la clínica. No tengo exactitud. Porque Roe tiene un laboratorio en la San Felipe. No tengo exactitud en cuál de los locales porque no he analizado eso, pero respondo. No, eso se hace sobre la base de la necesidad de que él sea atendido, porque había un cuadro clínico real y un tratamiento real. En ese contexto donde él busca estabilizar su salud y tener la fuerza necesaria para enfrentar lo que debe enfrentar, porque si yo voy a un lugar a reconocerme como culpable, me pueden meter preso.
está dentro de lo probable. Entonces tengo Obvio, que te estar van a preparado, detener. tengo que estar preparado para ir preso. Sobre todo cuando sé que no solo voy a ir preso durante el proceso, porque acá el abogado le tiene que decir, tu problema no solo es que haya prisión preventiva, tu problema es que va a haber una condena, porque tu defensa tiene que ser de culpable. Entonces se prepara para poder enfrentar esa situación. Entonces acá hay una persona, porque en el caso de Utopía y en otros casos es una lucha contra la impunidad. El alcalde Ardian decía que era inocente, el gerente de la discoteca decía que era inocente. Acá este joven se ha declarado culpable. Cuando se dice, pero te fugaste, es un delito y me declaro culpable. No la ayudaste, la abandonaste, es un delito grave y me declaro culpable. Vaya uno a decir, no, me declaro inocente, no se declara culpable. Pero Francesca Montenegro, su papá, el abogado Montenegro, Rolo, recuérdame bien, ahora sí, ya no sé cuál de los dos dijo, que Adrián Villar contó que estaban preocupados por el auto y por la carrera de Maricel Linares. Entonces, cuando usted me dice, pero ellos, Adrián, ¿no? Le dijo Adrián le dice al propio abogado Montenegro en un chat el 18, gracias Rolo por la precisión, el 18, al día siguiente, a las 10 de la mañana, cuando hablan, le dice que porque él les pregunta, ¿ya te entregaste? No, estábamos preocupados por el auto y por la carrera de Maricel. Y mire lo que usted está diciendo, que al día siguiente, a las 6 de la mañana, le llama Maricel, que dice que están en shock y se van a la San Felipe y todo lo demás. Entonces, si él es culpable, si se van a entregar y todo lo demás, ¿por qué rayos, perdónenme por esta expresión, por qué rayos mienten tanto? Maricel Linares presenta un documento, doctor, que es mentira. La propia notaría ha dicho, esto no existió. Entonces, discúlpeme, pero aquí hay demasiada mentira, demasiado enredo, que yo no sé cómo van a salir bien librados. El problema, Milagros, es que si ese es el mensaje comunicacional, entonces no sirve nada de lo que está haciendo mi patrocinado. Había una investigación contra quien resulta responsable y él va y a partir de su presentación cambia los términos, dice ahora la investigación es contra Adrián Villar Chirinos. ¿Correcto? 2, se necesita, ¿qué es la prueba fundamental que se necesita en un accidente de tránsito? El vehículo para periciarlo, acá está. Quiero saber cuál es tu estado de salud, tu nivel de conciencia, porque eso es central. Acá está mi informe toxicológico. Y 4, viene participando en todas las diligencias. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué se demoró? ¿Cómo solucionaron los problemas internos que había el hijo del esposo? Eso para, ¿no interesa? No digo que no interese. Para efectos de reconocer la culpabilidad y que se me aplique una pena, eso será, han abierto una investigación y en esa investigación pues se Pero determinará. doctor Nacasa, que hay un delito de encubrimiento. Seguramente. De querer sustraerlo. Seguramente. Porque el carro, ¿cuándo se entrega? 3 días después. Ya, ese es un tema. Si el carro se entrega y por haber demorado la entrega no se pudiese desarrollar adecuadamente una pericia, tendrías algún sentido en tu cuestionamiento o pregunta. Pero si el carro se ha entregado y no se ha establecido que haya habido ningún problema para desarrollar los estudios del carro, entonces, ¿cuál es el reclamo? Doctor Nakazaki. A ver, sí. Usted es bravo. ¿Eh? A ver, ¿por qué? Todo a destiempo, ¿no? O sea, hay un... Pero ¿destiempo para quién? ¿Destiempo para que se realicen los actos de investigación o destiempo para tu estándar de cómo debe reaccionar una persona en ese escenario? Destiempo para los estándares que usted me ha enseñado durante tantas entrevistas. Sí, un segundo, por sí, favor. Dale. Porque hoy está bien, además está abriendo una franca discusión y un debate sobre debidos procesos. Y yo lo que estoy haciendo es tratar de entender sus argumentos. Por eso le digo, usted es además hace pedagogía. Destiempo para lo que usted me ha dicho en otras entrevistas. O sea, un carro que se entrega 3 días después, ¿puede o no haber sido manipulado? Ya. ¿Puede? Sí, pero permíteme. Una cosa es el peligro procesal. El peligro procesal, que es lo que se evaluaría ahorita, es si la demora efectivamente, como tú dices, en la entrega del carro
ha podido... Ayer, por ejemplo, el fiscal decía, el carro puede haber sido manipulado. Correcto. Bueno, el carro lo tienen los expertos de la policía hace varios días, y si hubiese algún tipo de manipulación, tú bien sabes que en un segundo, cuando tú ingresas tu vehículo, por ejemplo, a la Mercedes, te dicen, esta pintura no es de Mercedes, esta pintura se ha hecho en otro sitio. O sea, perfectamente se puede determinar si es que un carro ha sido manipulado o no. Si la prueba hubiese sido manipulada, punto, prisión preventiva. Pero el carro tiene ya varios días de entregado y nadie ha señalado porque no hay ninguna manipulación. Entonces, ¿para qué la especulación? ¿Es normal, doctor Nakazaki, que una pericia de un auto demore tanto? Por supuesto. ¿Es normal? Por supuesto. Demoran. Porque casi 2 semanas, ¿no? Demoran. Y además, te doy otro dato. Hemos insistido reiteradamente a la Fiscalía que designe peritos, que se impulse la pericia, porque los primeros interesados somos nosotros. Usted, bueno, yo sé que me va a decir Milagros, estás hablando tonterías, pero ¿usted realmente cree que iba a 48 kilómetros por hora? Te digo algo. Ayer que leí el informe incompleto, dice que la velocidad ha sido correcta. ¿Que la velocidad ha sido correcta? Dentro de la permitida en el área de tránsito. El problema no es la velocidad. El problema es que él se duerme y por eso en una avenida sin ningún problema. ¿Por qué el carro se va de un lado a otro? Yo no sé si tú que te quedas hasta... Porque pierde el control del auto. No, pero si pierde porque se duerme o pierde porque va a mucha velocidad o pierde porque tiene alguna falla mecánica. Ese carro no tenía fallas mecánicas. No ha ido a una velocidad tal que hace que uno pierda el control. Entonces hay que buscar otra causa. Si no hay defectos mecánicos, si no hay una trayectoria de tanta velocidad, porque la distancia es muy poca también, además de donde salió a donde se produjo. Más velocidad hay en la fuga. Ahí hay más velocidad. Pero en el impacto, lo que leí rápidamente en el informe incompleto, decía que el tema de la velocidad estaba dentro de los límites permitidos. Doctor Nakazaki, Ahora, el homicidio culposo es por haberla matado manejando un vehículo y eso genera un homicidio culposo agravado. Ni siquiera un homicidio culposo simple. Es un homicidio culposo agravado. O sea, ¿usted no cree en la teoría desarrollada por otros abogados que es homicidio simple con dolo? José Luis Castillo, que creo que estaba sentado acá, participaba conmigo en Utopía. Así que juntos desarrollamos qué es la indiferencia. Para él es homicidio simple con dolo. Es lo que él ha señalado, ¿no? Es lo que él ha comentado y hago ahí bonita... Juntos creamos esa figura, porque tampoco, como enseñanza, no me gusta robarme lo que no es mío, porque hay que ser honesto. Entonces, con él trabajé ese tema. ¿Por qué él salió ese caso? Los papás de Utopía pueden señalarlo. Pero lo cierto es que no se dan las mismas condiciones. Con la autoridad moral, porque como es la vida, en ese tiempo la Fiscalía me luchaba férreamente que era culposo. Férreamente me decían que es culposo. ¿Usted hoy día férreamente me dice que es homicidio culposo y no simple? Sin duda alguna. Porque conozco los estudios psiquiátricos, psicológicos. Por eso algo bien dijo el fiscal de la Nación ayer en tu otro programa. Se está investigando. ¿Tiene que haber una pena? Sí. La pena que corresponde, sí. Pero hay que hacer los estudios para determinar cuál es la pena que corresponde. Uno de esos estudios es el que estamos haciendo en materia psicológica psiquiátrica. Ok, doctor Nakazaki, preguntas cortas para respuestas cortas, por favor. Sí se puede, por cierto. Tú sabes, depende. Pero bueno, estoy tratando de entender bien eso. Dale. Están preocupados, saben lo que han hecho, se van a entregar, pero resulta que Maricel Linares falsifica documentos. Según la notaría, eso no obra en su registro. ¿Este documento, doctor, ha sido falsificado? La donación del auto de Maricel a Adrián Villar. No lo sé porque yo no he hecho ese documento. ¿Le ha preguntado a Adrián Villar? No, porque no es relevante para mi caso si el carro era de él o no. Okay. Sino por qué mató a la joven, qué delitos ha cometido y cuál es su pena. Entiendo. Ahora le hago la pregunta como penalista. Ahora, el notario es mi amigo
y ha sido mi patrocinado muchos años y es un hombre muy correcto. Así que lo que ha dicho el notario yo no tengo por qué dudar en modo alguno. Eso ¿Cómo compromete esto a Maricel Linares? Prefiero no opinar. ¿Por qué? Porque es pareja del padre de mi patrocinado.